Y aquí de regreso ya, después de esta breve pausa, estás en Dojo de Mentalidad. Aquí comenzando bloque nuevo, hoy en este programa número 27, en este bloque 3, este bloque de filosofía. Hoy nos metemos con un grande, ¿sí? Nos metemos con el bueno de Alberto Camus. Albert Camus en la casa, con el mito de Sísifo. Y bueno, vamos a filosofar un poco al respecto, ¿sí? Digamos, hay filósofos que intentan explicar el mundo, ¿sí? Y hay otros que intentan construir sistemas racionales perfectos, ¿sí? Y hay algunos, muy pocos, que miran de frente el sufrimiento humano sin disfrazarlo demasiado, sin atarlo solo a un sistema, ¿no? Albert Camus fue uno de ellos, justamente. Y hoy vamos a hablar de una de sus obras más importantes, ¿sí? El mito de Sísifo. Un libro profundamente filosófico, pero también profundamente humano, ¿sí? Un libro que intenta responder una pregunta incómoda, ¿sí? ¿Cómo vivir en un mundo que no siempre tiene respuestas claras? Y bueno, ¿quién fue el bueno de Alberto Camus, ¿no? ¿Quién fue Albert Camus? ¿Sí? Camus nace allá en Argelia, ¿sí? En África. Y bueno, en este lugar que era cuando todavía era colonia francesa, ¿no? Ahí se habla francés y se habla árabe, ¿no? Árabe clásico. He tenido la oportunidad he tenido un amigo de Argelia, un grande. Y bueno, he podido compartir un poco de su cultura, ¿sí? Y bueno, es justamente Albert Camus, él fue escritor, fue periodista, fue novelista, bueno, y filósofo, ¿no? Vivió varias guerras, ¿sí? Atravesó y tuvo que vivir en la pobreza también. Atravesó crisis políticas y se convirtió en una de las grandes voces del existencialismo, aunque, digamos, él mismo muchas veces rechazaba esta etiqueta que se le ponía, ¿no? ¿Y por qué, digamos, lo tenemos en Dojo hoy, en el Dojo de Mentalidad? Porque, digamos, Camus no habla desde la ingenuidad, ¿sí? No habla desde el optimismo vacío, no habla tampoco desde frases motivacionales. Digamos, él habla desde la lucidez, desde mirar honestamente la condición humana y aún así seguir eligiendo vivir, ¿no? Un poco en la línea fíjate cómo se va conectando todo con el libro anterior, ¿no? Que vimos en el bloque número 2. Y eso, bueno, es profundamente dojo para mí, ¿no? Seguir viviendo, seguir eligiendo vivir a pesar de todo. Y un poco cuando planteamos el tema del absurdo, ¿sí? El gran núcleo filosófico de Camus, digamos que es justamente esto que te digo, ¿no? El absurdo. Y bueno, ¿qué significado tiene eso, ¿no? ¿Qué significa? Que, digamos, el ser humano busca sentido, orden y respuestas, pero el universo muchas veces, digamos, responde con silencio. El muy guacho. Y ahí es donde aparece una tensión enorme, ¿no? Expectativa versus realidad. Digamos, queremos entenderlo todo, queremos garantías, queremos que salga todo bien, queremos saber qué va a pasar, queremos explicación para el dolor, queremos seguridad, ¿sí? Pero la vida muchas veces no entrega nada de esto. ¿Se entiende? Y sin embargo, seguimos vivos, ¿no? Seguimos viviendo. Entonces, justamente es donde nos metemos ahí en el mito de Sísifo, ¿no? Camus toma el antiguo mito griego de Sísifo para hablar justamente de eso, para ilustrar ahí bien gráficamente esta cuestión, ¿no? Los dioses condenan a Sísifo a empujar eternamente una roca montaña arriba,
¿sí? Solo para verla caer nuevamente una y otra vez, ¿sí? Un trabajo repetitivo y, bueno, hartante, ¿no? Sin final, sin esperanza aparente, ¿sí? Y Camus dice algo increíble: hay que imaginarse a Sísifo dichoso, ¿no? Hay que imaginarlo sonriendo. ¿Y por qué feliz? ¿Sí? Y ahí está el corazón del libro, justamente, porque Camus plantea que la dignidad humana aparece cuando el hombre toma conciencia de su condición y aún así continúa, ¿sí? No desde la ingenuidad, no desde la fantasía, sino desde la lucidez, ¿sí? Desde esta cuestión de reafirmar la vida. Y me parece fantástico, ¿no? Cuando hablamos de la conciencia, hay una parte brillante donde Camus dice que Sísifo, digamos, se vuelve superior a su destino en el momento en que él toma conciencia de él, ¿sí? Y eso es profundísimo, porque mientras vivimos completamente dormidos, dormidas, digamos, arrastrados automáticamente por la rutina, el miedo, ¿no? Los condicionamientos, bueno, la vida simplemente te empuja, ¿no? Con una suerte de inercia. Pero cuando aparece la conciencia, ahí hay un giro, hay un cambio de 360, ¿no? Algo cambia. Evidentemente, cuando aparece la conciencia, se disipa la nube en el mapa, ¿sí? Poniendo, digamos, un ejemplo moderno, ¿sí? Y esto hoy es totalmente observable. ¿Cuánta gente vive sintiendo que todos los días son iguales? ¿Sí? Trabajar, comer, correr, dormir, consumir, repetir, ¿sí? Digamos, como una roca que sube y baja constantemente, ¿sí? Y muchas veces el problema no es solamente la rutina, sino la falta de sentido interno, que es, digamos, lo que viene a ser viene a ser el gran diferencial, ¿no? La gran diferencia creo que está ahí, ¿no? Si por ejemplo vemos al obrero moderno, Camus, incluso lo dice directamente, ¿no? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas, y ese destino no es menos absurdo, ¿no? Y eso hoy sigue siendo, digamos, brutalmente actual. Muchísimas personas viven agotadas, ¿sí? Pero sin conexión con lo que hacen, ni mínima. Están como modo automático, ¿no? Modo mecánico, sin presencia, sin propósito y sin vínculo real con su propia existencia también. Entonces, digamos, ahí es donde el tema de la rebelión interior viene, creo que hace bastante mella, ¿no? Pero Camus, digamos, no propone algo que tenga que ver con la depresión ni con la resignación, ¿sí? Él propone una rebelión interior, ¿sí? Una dignidad humana que dice: sí, la vida puede ser absurda, sí, no tengo garantías absolutas de nada y aún así voy a vivir plenamente. Y bueno, me parece que es esta obstinación, ¿no? De valorar la vida y de seguir adelante. Y yo creo que es importantísimo tener este tipo de obstinación, porque Camus, digamos, no romantiza el sufrimiento, ¿sí? Pero tampoco escapa de él, ¿eh? Tampoco se evade en este sentido. Y entonces, digamos, si vemos la roca cotidiana, si nos metemos con el tema de la roca y decimos, bueno, ¿y la roca, cuál es la roca cotidiana, no? Y quizás todos tenemos nuestra propia roca. Problemas, responsabilidades, rutinas, la inercia de los días, dolores, ¿sí? Ansiedades, miedos. Somos humanos, gente. Yo creo que la diferencia está en cómo nos relacionamos con eso, ¿sí? Cada una tiene su roca, ¿sí? Porque alguien puede vivir completamente aplastado por su roca y otra, bueno, persona puede desarrollar conciencia, dignidad y presencia incluso dentro de las dificultades. Y creo que me fascina toda esta cuestión a mí, ¿no? Yo creo que cuando te cruzas con alguien optimista, digo, te estás cruzando con un fracasado con experiencia, ¿no? Alguien que realmente ha aprendido de las pérdidas, seguramente sonría ante la adversidad, ¿no? Importante experimentar, importante experienciar. Camus escribe, bueno, hay una frase fundamental. Dice: no hay destino que no se venza con el desprecio,
¿sí? Y esto no es hablar de negar la realidad, ¿sí? Justamente, digamos, habla de no entregarle completamente el alma al sufrimiento, de tener, dejar ese dejo de desprecio para con la mala leche, la mala follá de la vida, ¿no? Cuando quiere castigarnos, cuando parece que todo, bueno, esta cuestión de decir, bah, ¿y a mí qué, no? Sigo adelante, firme. Y ahí es donde caemos en la felicidad absurda, ¿sí? Un tema que a Camus le encanta, y quizás una de las ideas más revolucionarias del libro es esta, ¿no? La felicidad y el absurdo pueden coexistir. Camus incluso dice, la dicha y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra. Y creo que esto es increíble, ¿no? Porque muchas personas creen que solo podrían vivir plenamente si todo estuviera resuelto, si tuvieran todo perfecto, ¿no? La cantidad de sol, la cantidad de dinero perfecta, ¿no? Todas las condiciones estuvieran dadas, estuviera acoplado Júpiter, la luna y Plutón, digamos. Pero la vida nunca termina de resolverse completamente, ¿sí? Siempre va a haber incertidumbre, siempre habrá incertidumbre, ¿sí? Fragilidad, cambio, ese que es uno de los únicos, el único absoluto que reconozco, ¿no? El cambio. Y aún así puede haber belleza también, puede haber dicha, ¿sí? Ante la adversidad, ante la duda, ante la incertidumbre, ante la fragilidad. Y un ejemplo bien humano, por ejemplo, una persona puede atravesar momentos durísimos, ¿sí? Y aún así emocionarse viendo el mar, ¿sí? Escuchando música, emocionarse tomando un café con alguien querido, con una persona querida, estimada, amada, ¿sí? Eh, digamos, una persona puede atravesar momentos durísimos y sin embargo disfrutar, respirar el aire el aire frío de una montaña. Eh, y eso no elimina el absurdo de la existencia, pero sí transforma la manera de habitarla, sin dudas. Sin dudas. Lo cual hace que caigamos de lleno en lo único que existe, el presente. ¿Sí? Camus también rescata muchísimo el presente, el presente concreto, ¿sí? La experiencia viva, el sol, el cuerpo, lo tangible, ¿no? Lo que puedo sentir, la tierra, lo que puedo tocar, el instante, ¿sí? El minúsculo momento, el sencillo momento en el que un haz de, ¿sí? O una gota de lluvia cae de una hoja, o un haz de luz entra como un fractal por la ventana, ¿se entiende? El presente, porque la vida es un regalo, ¿lo captas? Personas aptas, porque digamos, cuando dejamos de vivir únicamente, digamos, dentro de la cabeza y asomamos por esa tapia, bueno, la vida recupera intensidad, recupera matices, recupera frescor, se nos abre la vida enteramente, ¿no? Como un caleidoscopio por delante, lleno de colores, sabores, aromas y aventuras para vivir. Y un poco esto lleva al hecho de la libertad y lo que conlleva la libertad de decidir, de decidir cómo vivir, ¿sí? Y otra idea muy poderosa del libro justamente es cuando dejamos de esperar garantías absolutas, dejamos de esperar, ¿no? El que espera desespera, dice el dicho. Y entonces cuando dejamos de esperar, aparece cierto tipo de libertad, justamente, ¿no? Nos despojamos de ciertos lastres, de cosas que nos ralentizan la máquina e incluso no nos permiten terminar de despegar y tomar vuelo, ¿no? Porque dejamos de vivir esperando permiso del universo para existir plenamente. Gente, estamos vivos, ya está, ya somos. Estamos al nivel del ser, ¿no? Y un poco para bajar esta cuestión, ¿no? Que plantea el libro, todos estos tópicos, estos temas que toca, que son muy interesantes y también los aborda realmente desde un lugar de profundidad y desde un lugar de belleza. Es muy hermoso realmente el cómo lo aborda. Digamos, un primer ejercicio, podríamos observar cuáles son las rocas cotidianas, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras rocas? ¿Qué repetimos constantemente? ¿Qué cargas arrastramos? Observar, gente. Simplemente observar.
primero identificar la roca, ¿no? Eso que decíamos de hay algo mal que no está bien. Primero la conciencia de que no hay conciencia, entonces sos consciente de que no sos consciente, ¿sí? De que hay algo mal que no está bien. Primero la conciencia, la aceptación de lo que es. Y luego, entonces, reconociendo nuestra roca, ahí ya cambian los matices, ¿verdad? Un segundo posible ejercicio, preguntarnos, ¿estoy viviendo automáticamente o conscientemente? ¿En qué puntos estoy más mecánico que en otros, por ejemplo? O más automático que otros. Que está bueno, me parece, ¿sí? Tercer ejercicio, por ejemplo, practicar pequeños momentos de presencia real. Salir a caminar totalmente presente en esa tarea. Simplemente hacer una cosa a la vez. Respirar, por ejemplo. Respiración consciente. Un poco, mira cómo hablábamos hoy de la respiración en el bloque Japo. Escuchar música, ¿sí? Simplemente escuchate ¿hace cuánto que no escuchás un disco completo, por ejemplo? Ponerte un disco y te sentás a escuchar ahí, maravillosamente, ¿no? O salir a mirar el cielo a la noche. ¿Hace cuánto que no mirás las estrellas? Un buen rato, ¿sí? Salí a mirar las estrellas, salí a admirar el cielo, mirate un buen atardecer, un buen amanecer, ¿sí? O compartir tiempo humano, verdadero, con alguien. Que también a veces no uno queda encerrado después de todo lo que nos han chipeado en la pandemia, ¿no? De todo lo que nos han dividido en todo este último tiempo, de todas las ideologías que se implantan, digamos, y uno queda medio encerrada en su rutina, en su circuito cerrado. Y bueno, salí a compartir tiempo humano verdadero. Salí de la pantalla, salí de las redes sociales, dejá de mandar mensajes de WhatsApp, andá a tocarle la puerta y ve a esa persona. Tenés esa conversación pendiente que quedaba. Andá y pasá a tomarte un té, un café, un mate, lo que sea que tomes. Compartí una comida, una charla. Digamos, porque quizás el sentido no siempre aparece como una gran revelación mágica, mística y épica, ¿no? Sino en pequeños momentos profundamente vividos, vívidos. Yo creo que va por ahí la cosa. Y por eso me parece que Camus, ¿no? Con el mito de Sísifo, parece que está espectacular. Y un poco para hacer una integración final, digamos, y quizás eso sea lo más, digamos, poderoso de Camus. Él no promete salvación mágica, No promete respuestas absolutas. Sí, acá tenés la verdad la milanesa, la verdad de la milanesa, de la milanga, ¿sí? No promete eliminar el sufrimiento humano tampoco, pero sí propone algo profundamente digno, ¿no? Que es vivir con lucidez, sin dejar de amar la vida igualmente, ¿no? Porque quizás, digamos, la verdadera sabiduría no sea encontrar una explicación perfecta para la vida, para la existencia y para todo. Aprender si estuvo primero el huevo o la gallina, ¿no? Quizás lo importante sea aprender a empujar nuestra roca con dignidad, mirando al cielo, sonriendo, respirando profundamente y descubriendo, incluso, que en medio del absurdo todavía puede existir la belleza. Pasaba Albert Camus, ¿sí? Y el mito de Sísifo. Bloque 3, bloque de filosofía. Gente, de a poquito, bueno, acercándonos al final de este podcast de hoy. Al final, sí, ya prácticamente, digo, al final de los finales, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.